Muchas gracias por animarse a venir. Estamos hoy con el maestro José Díaz Olvera. Él nos va a platicar algo acerca de la importancia de la armonía familiar en el rendimiento en el estudio. Consideramos que este es un tema muy importante para todos los estudiantes porque no todos tenemos una familia modelo, no todos venimos de un espacio prototipo, sino que tenemos que irnos adaptando a nuestras circunstancias, pues, para acabar nuestros estudios, como una forma de movilidad social también, en ese aspecto lo tomamos, ¿no? Una forma de salir adelante, de tener mejores condiciones de vida, pero aún así la familia tiene una influencia directa en todas las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, un tema que el maestro se acercó a nosotros para compartir con ustedes y espero que pues les guste mucho, lo disfruten y sobre todo pues aprendan todo lo que el maestro nos tiene por platicar. Voy a referir nada más una reseña curricular del maestro José Díaz Olvera. Él nació en el Distrito Federal, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho, cursó estudios de posgrado en la misma institución. Respecto de su desempeño en responsabilidades de función pública, fue director del Seminario de Sociología en la Facultad de Derecho de la UNAM, coordinador jurídico de preparatoria en la UNAM. En el área de docencia, respecto de sus responsabilidades en la función pública, fue asesor del Procurador Fiscal de la Federación, asesor del Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, coordinador de asesores de la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, subdirector general de Prevención y Adaptación Social de la Secretaría de Gobernación, director general del Instituto de Información de Policía Federal. De ahí la trascendencia, ¿verdad?, de lo que sabe. También respecto a su ámbito académico, fue director del seminario, fue director del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho, coordinador jurídico de las preparatorias de la UNAM. Ha sido profesor también de Sociología y de Derecho Individual de Trabajo por oposición en la Facultad de Derecho. Recibió también la medalla al mérito académico y al mérito universitario en el 2008. En el sistema educativo militar fue profesor de Sociología General y de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra. Fue condecorado y es profesor decano, asesor del Colegio de Defensa Nacional. Y además el maestro, si no fuera poco, tiene actividades académicas en el extranjero, como profesor de la UNAM, invitado por el Gobierno de la República Federal de Alemania para conocer su organización sindical. Distinguido por el Gobierno de la República Francesa para conocer los aspectos de su estructura política y sindical. Invitado por el Gobierno de Gran Bretaña para conocer los efectos sociales de la tecnología contemporánea. Ha participado en diversas conferencias o investigaciones. Solamente por mencionar, en los últimos 2 años ha tocado temas referentes a la familia, como son familia, delincuencia juvenil y criminalidad, causas y consecuencias sociales de los conflictos conyugales, la familia como factor vital en el estudio y la vida laboral, motivos y desarrollo de la violencia familiar, y sobre seguridad nacional. Toca temas como la importancia del estudio de la sociología de la guerra, efectos sociales de la guerra, factores en el desarrollo de movimientos sociales en México, situaciones de riesgo social en la presente década. Entonces, demos un caluroso aplauso al maestro, por favor. Como ven, es una persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Bienvenido, maestro, le cedo el uso de la voz. Muy amable, gracias. Sí. Muchas gracias, les agradezco mucho. Los adagios, los refranes, los proverbios son fuente de gran experiencia.
Mi abuela, que no era del estado de Hidalgo, que no había terminado, creo que el segundo año de primaria, hablaba con adagios. Se me quedó la costumbre muy sabia, porque era una compilación de sabiduría. Se me quedó la costumbre de algún adagio, no de la sabiduría de mi abuela. Y hay un refrán muy sabio que dice que en la enfermedad y en la cárcel se conocen a los amigos. En este momento los considero todos mis amigos y yo le agregaría que también en las conferencias. El asunto de la familia es demasiado importante. Actualmente se ha registrado en la propia universidad que hay un gran número de jóvenes con problemas de depresión, inclusive con asuntos que llegan hasta tentativa de suicidio. En las escuelas preparatorias, en esa etapa difícil de la edad, hay muchos casos de tentativas de suicidio que sin embargo no se dice realmente lo que está pasando. Y la propia familia oculta lo que está sucediendo. Entonces es un problema serio de soledad. Hace unos momentos platicaba con los profesores que me hacen la distinción de acompañarme, que hoy hay una gran soledad. Con la tecnología contemporánea, que aparentemente hay una dispersión de información y está uno conectado a través de las redes sociales con muchas personas, sin embargo está uno muy solo. Está uno muy solo. Los sociólogos han llamado a esto la sociedad líquida. Ustedes pueden encontrar los que tienen hijos, los que tienen jóvenes en casa, es más, pequeños, están desde pequeños, están con su tablet, están con su celular, y en el propio momento de la alimentación está hasta la pareja inclusive, y no se sabe si en un momento dado en la relación de pareja él está hablando con la amante o está buscando una información en la forma. Entonces algo muy grave está pasando en la soledad. Séneca, en este extraordinario libro, como los grandes libros que no son volúmenes, en la brevedad de la vida, dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho en la disipación y en la negligencia. No recibimos una vida corta, nosotros la acortamos. Y es cierto, muchas veces en cátedra les digo a los jóvenes que aprovechen su momento de vida, que se exploten en ese momento, porque el tiempo va a pasar. Cuando menos se den cuenta, estarán en mi edad. Y entonces se van a lamentar quizá de muchas cosas que no hicieron. Entonces el tiempo de vida es uno. Le atribuyen a Antístenes este pensamiento. Dicen que él se puso a estudiar, ya siendo un hombre maduro, se puso a estudiar música. Entonces no faltó alguien que le dijera, oye, eres un necio, ¿cómo te pones a estudiar a esta edad? Dice, nunca es tarde. Efectivamente, estamos en una etapa también donde nunca podemos dejar de aprender. Quizá hasta en el momento que estemos en agonía, tal vez dejamos como responsable de todos nuestros bienes, como albacea a uno de nuestros hijos, creyendo que es el mejor de los hijos, cuando quizá en nuestros estertores estamos oyendo que dice que ya se muera este viejo porque me está dando mucha lata. Estamos aprendiendo hasta el último momento. Pues hay una etapa muy bonita en la vida del ser humano, que es la etapa del noviazgo. En esta etapa del noviazgo, que hay muchas visiones, que aquí inclusive lo vemos en clase, a mí me da mucho gusto cuando veo amores entre los jóvenes, porque es una etapa de esperanza, es una etapa de ilusiones, pero también es una etapa difícil cuando se trata del estudio, porque sencillamente descuida uno algo vital. Alguna vez platicaba con un general respecto a cuál debería ser el militar perfecto. Es el que no se case nunca. Eso está difícil. Aquí lo mismo podemos trasladarlo. ¿Cuál sería la edad magnífica para tener noviazgos? Es la juventud.
no puedo esperar otro momento ahora. Quizá también el noviazgo es una forma de compensar la soledad que hay en casa. Yo recuerdo en una clase, un joven presenta el examen con 10 y al siguiente examen con 6, pero me llamaba la atención porque fue un cambio totalmente grande. Entonces, y se presenta el segundo examen, el tercer examen, 2. Entonces lo llamo en privado y digo, oiga, ¿qué está sucediendo? Oiga, profesor, yo quería hablar con usted desde hace mucho. Digo, bueno, díganme qué se trata. Es frecuente a veces ir a hablar con uno, porque pues hay quien mata en un mismo año a su mamá, presenta graves problemas de desempleo. Pero resulta que platiqué con este joven y me decía, mire, profesor, estoy pasando por un momento muy difícil. Sí, dice, estoy pasando por un momento muy difícil porque mi papá tiene su amante y mi mamá también. Yo no tenía refugio, no tenía con quién ir. Es decir, el pobre estaba solo, naturalmente que eso le impactó terriblemente. Recuerdo también el caso de una joven que, esto fue en mis primeros años de dar clases, se acercó para plantearle su problema. Resulta que ella vivía, sus papás fallecieron y ella se quedó a vivir con su hermano era casado y se dio cuenta que la esposa del hermano tenía adulterio. Entonces cuando ella se lo comentó a su hermano, se presentó el problema con la esposa y a fin de cuentas la corrieron de la casa a la hermana porque la señora le dio muchas explicaciones al marido y la que salió bailando fue la hija. ¿Qué sucedió ante esto? Bueno, la situación muy difícil porque ella no tenía a dónde ir. Hay muchos casos así. Recuerdo que la recomendé a una casa de monjas y ahí siguió perdí ya su rastro, no sé qué sucedió, pero hay mucha soledad. Y es precisamente el valor que tiene esta etapa tan importante del noviazgo. Es decir, que ustedes lo disfruten de acuerdo con su edad, pero que no pierdan su rumbo, que no pierdan sus objetivos. Para Diógenes decía que el amor es ocupación de desocupados. ¿Qué opinan? Cervantes dice, cuando el amor es bueno, se desea lo mejor. Y Cicerón agrega, nada difícil para un amante. Alejandro Dumas, el hijo, dice, el amor inspira grandes cosas. Y efectivamente, si nosotros tenemos inspiración en el amor, podemos llegar a grandes metas. El himno nacional no se hubiera escrito si no hubiera sido precisamente porque hay amor. Entonces, el amor puede inspirarnos y sentir que valemos, aunque realmente valemos, pero el amor nos puede reconfortar y dar esa vitalidad que necesitamos. Los romanos hablaban de que el amor es fruto de la juventud y vergüenza de la vejez. Por eso yo ya dejé la cuestión del amor. Hay una obra de Bretón de los Herreros, un español. Él escribió una obra que se llama A la vejez viruela. Es una obra en prosa en donde él habla de los amores de los ancianos, censura los amores tardíos y la crítica que le hacen a Bretón de los Herreros es que esta obra la escribió cuando tenía 20 años. Dice, pues, ¿cómo? A esa edad no podía entender lo que pasa en la vejez. Efectivamente, en la edad madura o en la vejez se sigue amando. Es decir, el amor sí tiene otro significado, pero también el amor sigue viviendo. Es como una lámpara votiva que no acaba.
un español, un escritor, Palacio Valdés, dice: triste es llegar a una edad en que todas las mujeres agradan y no es posible agradar a ninguna. Pero tiene este momento del matrimonio, que por cierto ya parece que es una institución ya fuera de tiempo. Platicaba con uno de los profesores de aquí de la facultad, que fue el que casó a Fox, y era oficial, era juez del registro civil, y le dije: oye, ¿qué tal, cómo anda la chamba? Dice: no, ya casi no tengo trabajo. Efectivamente, hoy pues los jóvenes deciden tal vez esta cuestión fluctuante, vivir en común, y desaparece, ¿no? Tengo entendido que hay un proyecto en el registro civil para que se establezcan matrimonios por tiempo, es decir, una forma de ensayo. No sé si esto sea bien, pero de algo sí puedo decirles: matrimonios que han vivido muchos años han pasado sus crisis. Es decir, porque las crisis existen, es natural en el ser humano, pero el asunto no es que no haya problemas, sino que las personas tengan la capacidad, o tengamos la capacidad, para superar los malos vientos o las crisis. Es decir, pero si alguien, si nosotros hacemos una encuesta y preguntamos si en un matrimonio ha habido problemas, hay problemas, porque es natural en lo humano, pero el asunto es que no los haya, sino que tengamos la inteligencia, el cuidado, la paciencia y el amor para superarlo, inclusive hasta el engaño. Yo recuerdo hace algún tiempo un amigo, comandante de la Policía Federal, me llamó. Él estaba en Chiapas y me dijo que si podía yo auxiliar a un amigo de él que tenía un problema muy serio. Dije: sí, cómo no. Entonces cancelé las cuestiones que tenía. Este hombre llegó en avión, platicamos. El asunto es que él había sorprendido a su esposa en engaño. Después de nuestra conversación, que cada vez entró a planos más profundos, le dije: bueno, dígame una cosa, ¿usted dio motivo para que su esposa lo engañara? Dice: la verdad sí, fui muy descarado. Digo: bueno, pues hay muchas ocasiones en que precisamente en los engaños uno lo comenta con alguien y le dice: oye, no seas tonta, pues, haz tú lo mismo. Este refrán, que también es absurdo: un clavo saca otro clavo. Esto no es cierto, empeora la situación. ¿Qué pasó? Entonces platiqué unas 2 veces con esta persona y consideré que mi límite de lo que yo le podía transmitir había llegado, y lo canalicé con un sacerdote amigo mío que era consejero matrimonial. No sé cuántas veces lo dio, perdí la pista, y una vez en una ceremonia oficial para esto sí recuerdo que le dije: perdone. No es fácil perdonar, porque además usted dio motivo, de usted escarbar en usted mismo por qué provocó el conflicto. Le digo: insista en el perdón. Esto no es algo sencillo, es muy fácil que brote en los labios la palabra perdón, pero sentirlo, esto es lo difícil. Digo: tiene usted que trabajar sobre esto mismo. Entonces le sugerí que hablara con mi amigo, el sacerdote, el padre Salvador Cortés, que ya falleció. No sé cuántas sesiones tuvieron. Pasó el tiempo, tal vez a los 5 años, a los 10, un día en una ceremonia oficial me lo voy encontrando. Me va presentando a su esposa, que era la misma, y ya tenían 2 gemelitos. Hubo reconciliación. Inclusive me invitaban a comer, pero como no quería yo saber algo que brotara de la plática que tuvimos, mejor lo dejé por la paz, cumplí con lo que tenía que hacer. El matrimonio, que por cierto, en las significaciones etimológicas podemos encontrar varias palabras, ¿no?, que nos dan el sentido profundo. Matrimonio viene de munus, oficio, obligación, y de mater, matris, madre, es decir, el oficio de madre. Hoy no podemos entender el matrimonio nada más como un oficio de madre. Hoy
en muchos matrimonios vamos a encontrar que la mujer quiere también realizarse con el varón, y no necesariamente el matrimonio va a ser para procrear, sino también para realizarse como pareja. Esposo significa a la unión de dos personas, pero algo que nos ennoblece desde la parte moral. Casarse es vivir juntos en una misma casa. Cohabitar es vivir en una misma habitación. Puede uno cohabitar y sin embargo estar muy lejos. Lo que importante es convivir. Es más, puede uno dormir en la misma cama y estar completamente distante. Lo importante es convivir, la transferencia de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. En el matrimonio, un símbolo del matrimonio es el anillo. Ustedes posiblemente muchas veces se han preguntado qué significa el anillo. Por ahí encontré una lectura hermosa de un sacerdote también, que es un sabio, es profesor de la Facultad de Filosofía, tiene 6 doctorados y 5 maestrías, es Rafael López, y encontré, tiene como 40 horas, pero encontré un librito que me obsequió él, donde habla del antecedente del anillo de compromiso. Dice que de los egipcios, el dedo anular, ellos encontraron que el dedo anular estaba conectado con una parte del corazón. Entonces, el anillo significa la sobrevivencia, la exaltación, la continuidad del amor. También dentro de estas costumbres del matrimonio hay un antecedente en el Congo, en la tribu de los Ituri, que tienen la costumbre de marcar el nombre de la mujer en la frente para que no se vaya el marido y que sepan que es propiedad privada. Yo creo que aquí muchas damas desearían hacer eso para el futuro. El ideal del matrimonio ha sido tener hijos, aunque hay algo más importante que es el convivir. Es convivir, todos tenemos necesidad de amar, pero también todos tenemos necesidad de dar. Precisamente en la docencia, mis estimados maestros, don David Pineda, la maestra Isabel Castillo Ruiz, mi estimado amigo don Mario Alberto, saben que en la enseñanza uno será, es una forma de paternidad también, es una manera de realización espiritual. En el matrimonio uno debe darse, hay lo que se llama el amor oblativo, donde uno no espera de la otra persona, sino uno goza con darse a la otra persona. Los que son papás o son madres saben que no hay mayor gozo que el darse para el hijo. Es decir, cualquier sacrificio es poco, no significa, ese es el amor más elevado, el amor espiritual. Aunque muchas veces ya al final de nuestros días, o tenemos nosotros ya quizá contemplado cómo nos gustaría morir, es decir, pues, morir en el matrimonio y morir felices y morir rodeados de nuestros hijos. Hay un cuento muy singular. Eran 3 amigos y los 3 amigos en su intimidad, quizá con un poco de alcohol, empiezan a hablar cómo les gustaría morir. Y uno de ellos dice, no, a mí me gustaría morir rodeado de mi esposa, rodeado de mis hijos, para poder darles consejos a ellos. Otro dice, bueno, pues a mí me gustaría morir rápidamente, en mi cama, rápidamente, sin darme cuenta de lo que va a suceder, pero me gustaría estar en mi cama. Y el tercero dice, a mí también me gustaría morir en la cama, pero en la cama donde me sorprende el marido. La familia ha evolucionado. En latín, la familia era el sirviente, el esclavo, recuerdan el pater familia, es decir,
el padre tenía una decisión omnímoda, no solamente sobre los sirvientes, sino sobre la esposa, sobre los hijos. Esto ha evolucionado. Hoy tenemos el modelo patriarcal que realmente ha sucumbido, aunque todavía hay algunas personas que tratan de exhumar esos restos. Hoy tenemos que aceptar, hay las relaciones de personas que tienen otras preferencias. Hoy tenemos también otra situación muy importante, que es que les han llamado las sociedades monoparentales. El padre, él con hijos, ella con hijos, y posiblemente lleguen a procrear. Pero esto, mientras viene ese proceso de adaptación, que tampoco se puede excluir porque es una realidad, mientras viene ese proceso de adaptación, se están presentando muchos conflictos. Por ejemplo, que ella siente celos de los hijos de él, o que él siente celos de los hijos de ella, o que ella siente celos cuando él va a entregarle la pensión o va a recoger a sus hijos en la casa donde está la custodia. Entonces son nuevos procesos donde tiene uno que tener el talento, la calma, la prudencia para poder entender y aceptar esta nueva realidad. En mi generación se decía que cuando una persona era divorciada, tal parece que era alimento para todos los gañanes. Eso por un lado. Por otro, una discriminación, una exclusión, una descalificación social. Hoy no podemos aceptar esto de ninguna manera. Tanto hombres como mujeres, hoy se vive una etapa de un gran número de divorcios. El número de divorcios en nuestro país se ha incrementado en una forma desgraciadamente desfavorable. ¿Qué implica? Que tenemos que dar nuevos pilares de sostén a la familia. Cuando yo oigo que el incremento de la delincuencia no se ha detenido, de los secuestros, de las acciones del crimen organizado, de crímenes de fuero común, que hay aumento de armamento, que los programas de seguridad se han duplicado, que hay compromiso entre los estados y entre las naciones, pero hay algo que no oigo: el fortalecimiento de la familia. Esto no lo veo para nada. El problema real, me acuerdo que en Gobernación me tocó participar en el Programa Nacional de Seguridad Pública y preguntaba yo con muchas gentes que estaban involucradas en esta situación y les dije, bueno, ¿ustedes creen que realmente el desempleo es causa de este problema? No, el desempleo no. Una familia bien constituida a tiempo detiene a sus hijos. Es más, una familia bien constituida, aunque haya desempleo en alguno de los miembros, hay un ramal de comunicación y de apoyo y de ayuda económica y emocional. Entonces, el desempleo, es decir, sin negar que existe y que es agudo en la época contemporánea, pero no es realmente la causa. Es decir, podrá ser un factor, ¿verdad?, pero no es decisivo. Entonces, es necesario realmente para combatir la delincuencia fortalecer a la familia. Y realmente yo no he oído que haya esa preocupación. En alguna época, en algún sexenio, se habló mucho de la paternidad responsable. Yo creo que tenemos que volver a esto, pero con programas muy sólidos para fortalecer a la familia. Hay cosas verdaderamente absurdas que suceden. Siendo director general en la Policía Federal Preventiva, me encontré, estaba yo con mi gran amigo que ya falleció, el general Tomás Valencia Ángeles, un accidente de helicóptero, él falleció. Justamente le decía que era necesario que gentes preparadas de la Policía Federal Preventiva, un grupo selecto, fueran a las escuelas, sobre todo a las escuelas donde se había detectado más actividad criminológica, y se seleccionara. Es decir, dentro de la Policía Federal Preventiva
yo creo que todavía lo hay gente muy valiosa, muchos profesionistas, y dije, bueno, se debe constituir un grupo selecto para que vayan hombres y mujeres, para que vayan y lleven un mensaje a los profesores, a los padres de familia y a los alumnos. Desgraciadamente no se pudo llevar a cabo esto porque falleció mi amigo, ¿no? Pero realmente yo no he sabido que esto se esté haciendo y realmente tenemos que acercarnos a fortalecer a nuestras familias. Culturalmente nosotros le echamos la culpa, atribuimos la culpa de todo lo que sucede en la familia a las mujeres. Probablemente esto tiene su antecedente, inclusive que se remonta en el tiempo, Adán y Eva. La culpa de que el pobre Adán haya pecado fue gracias a la temperatura elevada de Eva. Entre la mitología griega hay el mito de Pandora, que desobedeció a Zeus, que dijo que no abriera el cofre donde se encontraban todos los males. Entonces Pandora, pues como curiosa, dicen que son curiosas las damas, pero los varones no nos quedamos atrás. Entonces dicen que Pandora abrió la caja secreta, y pues salieron todos los males, y lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Hay una serie de retos en la época actual. Hay una exaltación del erotismo. A las 8 de la noche pueden ver ustedes un programa en canal abierto donde dos personas están realizando el sexo. Es decir, hay una exaltación de esto, sobre todo si no hay comunicación de los padres y no están al pendiente de esto, naturalmente que el chico deforma la situación. Ustedes deben de saber que en la República Mexicana el número de embarazos de jóvenes, adolescentes es altísimo. Entonces la primera pregunta que se hace uno, ¿cómo es posible que haya gran número de embarazos si hay muchos medios, hay la pastilla, hay publicidad, hay una clase que se les da en secundaria? Entonces, sí, que se ha comprobado que esto no tiene mucho impacto en las adolescentes. Hay una liberalidad. Por otro lado, también, sobre todo en muchos programas de televisión, en las telenovelas, se difunden situaciones de relaciones extraconyugales. Entonces, todos estos son modelos de comportamiento. Hay lo que se conoce como alienación, anomia, la frustración. La sociedad contemporánea nos da, sobre todo en medios de comunicación colectiva, nos pone en una casa muy bonita, mujeres muy bonitas, hombres muy guapos, hombres con una gran fortaleza, ropa muy elegante, pero no necesariamente nos dan los medios para salir adelante. Una cuestión muy importante para todos los jóvenes es que realmente se preparen en una forma concienzuda. La competencia es muy fuerte. Es importante que ustedes tomen conciencia de que su tiempo no va a ser de juventud, no va a ser indefinido, que tomen conciencia y realmente se preparen para esta lucha tan importante, esta lucha de talento. Hay alcoholismo, la drogadicción ha aumentado, sobre todo en las damas. Hay lo que se conoce como el consumo de drogas fuertes que crean adicción. El alcoholismo y la drogadicción en drogas duras para hombres y mujeres se ha incrementado por varias razones. La primera es la familia. Los seres humanos tenemos una tendencia a la curiosidad. No es nada raro que un joven de secundaria en un momento dado vaya a consumir droga, pero si la familia está pendiente, luego le van a marcar el alto, van a conversar con él y van a decir, estas son las consecuencias. Pero si nadie está pendiente de él, el muchacho se va a ir sin mayor conflicto. Hay dependencias. Una dependencia que hay que tener cuidado, sobre todo para los jóvenes, pero también se les da a los adultos,
es la dependencia al sexo. La misma soledad hace que uno busque a una persona que tenga los mismos problemas. Que los papás no le hagan caso, que la mamá tal vez viva en casa. Entonces el chico se va a crear una simbiosis, pero el asunto es que en esas primeras experiencias sexuales va a haber una conjugación que ya no va a poder uno dejar a esta situación. Es decir, la dependencia, como la droga, este es el asunto grave que se puede presentar. Hay una ansiosa búsqueda por buscar satisfactores materiales, especialmente por la televisión. Oía a un grupo de jóvenes, damas, mujeres, que decían, una de ellas dice, bueno, ¿y qué es lo que tiene esta persona que te pretende? Dice, ¿tiene coche nuevo? Dice, sí te conviene, sí te conviene. Entonces, lo material trata de qué es lo que guía. Hay también inconscientemente lo que ha llamado una insuflación, en donde creemos que podemos hacer todo, sobre todo a la edad de muchos de los jóvenes, 20 años, 22, creen que todo lo pueden, pero no, realmente, es más, creen que todo lo pueden y hasta a veces se presenta una situación de insubordinación, de altanería con los padres. Cuando el padre o la madre le dan una indicación, dice, no, tú estás equivocado, tú ya estás muy viejo, tú perteneces a otra época. No, de ninguna manera. Hay muchas expresiones que son las mismas a través del tiempo. Por otra parte, vivimos una vida muy vertiginosa, se llama un estado éctico, febril, de fiebre, es decir, todo deprisa. Nos vamos a nuestro trabajo corriendo para tomar el transporte público, para tomar nuestro transporte personal. Llegamos a nuestro trabajo, salimos deprisa, buscamos el elevador, reunimos lo que tenemos que hacer y vivimos agitados. Debemos dar un tiempo para nosotros, una reflexión para nosotros, para valorar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que tenemos que rectificar. Debemos de dejar un tiempo para nosotros, pero para nuestra intimidad. Oía hace unos días a un grupo de jóvenes que hablaban sobre la reflexión y hablaban sobre la meditación, y uno de ellos dice, yo no creí que la meditación me fuera a llevar a esta paz. Entonces tenemos que buscar precisamente a través de la reflexión esa paz. Vivimos un momento también en donde tal vez para algunas posturas puede ser que lo tomen como mochismo, religiosidad. La religiosidad es importante. Recuerdo haber platicado con un joven paracaidista que en ese tiempo era capitán, creo que ahora ya es joven general. Me decía que se arroja del avión y le falla el paracaídas. Hay un paracaídas de seguridad y también le falló. Y dice que en ese momento, a una velocidad vertiginosa, se acordó de las oraciones que aprendió en la infancia. Ustedes van a creer que sea casualidad o quién sabe qué. La cosa es que se abrió el paracaídas. La universidad celebró hace como 10 años un convenio con la Policía del Distrito Federal para preparar a personal de la policía preventiva. Y a mí se me invitó a este programa. Entonces yo propuse una materia que le llamé excelencia en la función policial. Como yo propuse ese tema, me puse a meditar, bueno, pues ¿qué debe ser un policía excelente? Bueno, pues en primer lugar, una gente que cuida su salud.
si a los 10 metros se va a cansar, se va a venir un infarto para alcanzar un pillo, pues ese no es tu excelente. Es alguien que cuida salud, o alguien que en un momento dado sabe defenderse, alguien que tiene la preparación en el manejo de su arma, si no con la misma arma le pegan. Pero no, un hombre excelente como policía debe ser algo más, que conoce las reglas, que conoce los reglamentos de su institución. Pero dije, no, es algo más. Debe ser un hombre excelente, no solamente que obedece a sus superiores, que trata bien a sus subalternos, sino un hombre que es un buen padre, es alguien que es un buen hijo. Y entonces hablé de la salud holística, es decir, la salud física, la salud moral, que por cierto ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo toma en cuenta, y la salud espiritual con el ser superior. Al término de la plática vienen las preguntas. Entonces un miembro de la policía me dice, oiga, usted que habló de lo espiritual, ¿me permite dar algunas vivencias que tuve? Ah, caray, me quedé sorprendido, pero empezaron ya, se animaron otros, empezaron a darme testimonios. La parte espiritual, cada quien tiene que trabajar. Es una cosa, es algo personal. Aquí no es sencillamente que vayamos a la doctrina, sino es asunto que cada quien tiene que trabajar. Yo les puedo asegurar que cada quien en su experiencia personal le ha sucedido algo en donde si es apóstata va a decir que fue casualidad, coincidencia o buena suerte, pero si empieza a caminar por el camino espiritual va a pensar que esto es de algo que es superior a nosotros. Es algo que está pasando la irreligiosidad. El matrimonio que va a reflejarse en la vida familiar es una zona de turbulencia, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Por ahí hay un refrán que dice que cuando el amor escasea, cuando el dinero escasea, el amor sale por la ventana, no espera más, sino lo más pronto posible. Hay una rutinización también, estamos acostumbrados a la rutina. Esto es muy importante en el amor. Evitar la rutina, cambiar, no de marido ni de esposa. Faltan expresiones de cariño, nos hemos olvidado a expresar el cariño. Es importante que nosotros retomemos esa fuerza que hay dentro de nosotros. En las relaciones de pareja hay intervención de terceros, que eso puede ser grave. Y hay la infidelidad, que se presenta en el noviazgo y se presenta también en la vida matrimonial. Es decir, no es una cuestión nueva. Es decir, las relaciones extraconyugales pues, se han presentado en toda la historia humana, pero hoy se está dando también en el noviazgo. Recuerdo haber platicado no hace mucho con jóvenes y las chicas me decían, no, pues yo tengo 2 novios. Entonces esto es un buen camino de aprendizaje para que cuando sea esposa tenga 2 maridos, tenga 3, ¿verdad? Esto es un buen camino de aprendizaje. Hay un refrán que dice, el amor y el vino sacan al hombre de tino. Hay una historia real de la primera Miss México, María Teresa Landa. Fue en 1928. Esta dama estaba estudiando odontología en la universidad y conoció a un general, Mauricio Vidal Corro. Bueno, he buscado en la historia, yo no le encuentro nada más que haber sido el protagonista de esta escena con la Miss. Resulta que la acosó. Esta dama fue inscrita en el concurso de Miss México que organizó el Excelsior y el evento se llevó a cabo en Estados Unidos. Ella no ganó, pero figuró en el concurso. Pero ya desde antes
empezó a acosarla este varón. Cuando participa en Estados Unidos, le ofrecieron algunos contratos en compañías cinematográficas. Entonces pues ya el novio o el pretendiente pues menos la dejó, inclusive le propuso matrimonio. Los padres de ella se opusieron, a fin de cuentas se casaron. Ella era menor de edad, entonces buscaron testigos falsos y se arregló el matrimonio. Total, a los padres no les quedó más que aceptar. Vivieron un año y ella le acostumbraba a leer el periódico todas las mañanas. Ya un año después de casados, va a recoger el periódico y encuentra pues, la Miss México es engañada por su marido. Su marido tiene una demanda, su esposa, que también se llamaba igual que la Miss, María Teresa, su esposa lo demanda porque tiene 3 hijos en Veracruz y no les ha pasado pensión. Entonces esta dama se irrita por justa razón, va a la recámara y toma el arma del marido y pues lo manda a descansar. Son las situaciones que se pueden presentar y también se pueden presentar en el noviazgo. En el noviazgo, en una situación de euforia, puede presentarse un accidente grave. En la convivencia, en la familia. En la familia, a veces los varones somos muy desesperados en la relación con nuestros hijos y con nuestra compañera, o a veces también en el noviazgo. Hay que tomar en cuenta que cada quien representa un grado de madurez, una edad, experiencias y educación. Hay quien vivió una vida de infancia o de adolescencia traumática, entonces debemos de tener más tolerancia y más comprensión. Muchas veces actuamos con impaciencia, con indiferencia o inclusive con menosprecio a nuestro compañero o nuestra compañera. Quienes nos rodean no siempre caminan al mismo paso. Debemos de tener paciencia y esperar a que nos acompañen también con un paso conforme a lo que ellos son. En los conflictos, no solamente matrimoniales, sino conflictos que se presentan inclusive en la vida del noviazgo. Recuerdo a un compañero que trabajaba en un despacho donde se llevaban muchos asuntos laborales y él inclusive en clase casi recitaba los artículos porque pues, él vivía el derecho del trabajo. En clase siempre estaba participando, nos ayudaba para aclarar dudas. Y el día del examen, en ese tiempo los exámenes eran orales, resulta que mi amigo no supo, se trabó, no supo contestar, salió reprobado. Al término del examen le pregunto, oye, ¿qué te sucedió? Dices que anoche terminé con mi novio porque me dijo que iba a volver con su exnovio. Le vino una crisis. Entonces los problemas sentimentales nos afectan. Es mentira que se nos resbalan. Es decir, va a depender de cada persona y de la sensibilidad de cada persona, pero esto nos afecta. Entonces los problemas que se presentan en nuestra vida sentimental pueden ser desde leves, regulares o hasta graves. Hay un proceso en la violencia, y no solamente en la violencia matrimonial, sino puede ser en la violencia en nuestro trabajo, la violencia en nuestra vida de relación, en el noviazgo, desde un enojo, una cosa aparentemente sin importancia, después viene el insulto, la injuria, la ofensa, la ira, la agresividad. Recuerdo el caso en Gobernación, yo tenía
la obligación de realizar expedientes para personas de una probable libertad anticipada. Y entre los casos que recuerdo fue de una pareja, ellos eran novios y decidieron cohabitar, que fueron a vivir durante unos meses, deciden regresar cada uno a su casa, pero después nuevamente se vuelven a encontrar. Para esto él tuvo algún amor, ella también, y deciden regresar. Entonces ella lo invita a una fiesta de sus familiares, y en la fiesta ella se separa y se va a bailar con su exnovio. Entonces, pues total, pasan ahí varias melodías y cada vez estaba más estrecho el acercamiento. Entonces él, el compañero de ese momento, enojado, yendo con ira, la toma del brazo y la saca de la fiesta, y estando ya en la calle le da un golpe, pero de tal naturaleza que la muchacha cae y se pega en la guarnición de la banqueta. Fallece inmediatamente. Es decir, de una que aparentemente no era grave, terminó en homicidio. Tal vez ella pasó a mejor vida, pero él no pasó de ninguna manera a mejor vida. Entonces, es importante cuidar desde estas pequeñas cosas para un control de nosotros mismos. Hay un círculo en la violencia que yo les pediría que lo tengan muy al pendiente, porque esto se da en nuestra vida de relación, no en nuestra vida de trabajo, se da con nuestros hijos, se da con nuestra compañera, se da en nuestra vida laboral. Hay conductas preliminares, a veces malos modos, pequeños incidentes que deja uno de hablarse, pero ya hay tensión. Después ya vienen algunas palabras, inclusive quizá viene una cachetada, viene algún jalón, viene un estremecimiento. Después ya vienen los golpes. Recuerdo el caso, es decir, es una familia que conozco. Él era alcohólico y andaba con varios amores extraconyugales. Pero la señora le dice que le comunica que estaba embarazada. Entonces él se llena de ira y le pone una golpiza, pero una soberana golpiza. Se va de la casa porque se sintió ofendido. Él quería que la señora abortara, no abortó. Nace el bebé, un niño Down. Ahora este niño Down tiene como 32 o 33 años. Este hombre perdió el trabajo, se enfermó gravemente, ha sido ya operado de tumores en el organismo, actualmente lleva casi vida latente, no se basta a sí mismo, inclusive se transporta en silla de ruedas. ¿Y quién lo cuida? Es el niño Down. En la Biblia, en este libro de libros, que es en Proverbios, si cada proverbio vale la pena meditarlo todo un día, hay una enseñanza que dice: tras de la injuria viene la insolencia. Le podemos decir a la novia: oye, eres una mugrosa o eres una cualquiera. Entonces ella se la va a soltar a uno en contestación, entonces le va a uno a redoblar, se la va a decir más grande, y ahí viene el círculo, se va incrementando, es progresivo. En el mismo Proverbios, en la misma Biblia dice: una respuesta hiriente aumenta la ira. Es importante tener calma. Ante una situación de conflicto, ¿qué va a suceder?
Bueno, cuando hay una situación de el conflicto, la violencia no es algo instintivo. Aunque se ha hablado de que el hombre o la mujer reacciona instintivamente a una situación de violencia, no es instintivo. Es decir, es instintivo en sentido de conservación, es decir, la autodefensa. Es decir, por ejemplo, para una mujer que le van a dar un golpe, quizá instintivamente mete las manos, instintivamente se mueve. Pero la violencia es una decisión, no es un impulso. No un impulso innato, un impulso irracional. Y miren, se puede comprobar sencillamente en una pareja donde están invitados con el jefe de él a una comida y hay un incidente que si ese mismo incidente hubiera sucedido en la casa de ellos, él le pone una golpiza. Pero como sucedió en la casa del jefe, donde está el riesgo que le llame la atención y que el hombre justo, recto, honesto y moral ya no va a ser, sencillamente se va a quedar tranquilo. Entonces es una decisión, no se manifiesta en público, no se manifiesta donde podemos tener alguna afectación. Claro, hay en la historia humana hay situaciones también de un cinismo bárbaro. Ustedes han de haber oído de Aristóteles Onassis, este rico noviero que se casó con la viuda de Kennedy. Bueno, este amigo, que ya cuando entra uno a sus intimidades se va a encontrar uno con un testimonio del cinismo. Él se captaba de que en su juventud era el más joven de los que asistían a los prostíbulos de su región, de su barrio. Era un hombre que le gustaba la buena vida. Y él se casó después de la Primera Guerra Mundial. Los turcos confiscaron las propiedades de su familia y muchos de los miembros de su familia fueron expulsados o inclusive sacrificados. Y él, para evadir el castigo de los turcos, se hizo amante del oficial que cuidaba las propiedades de su padre. O sea que no era tan varonil como parece, ¿no? Bueno, entonces él conoció a la hija de un magnate petrolero y se casó con ella, y de ahí viene precisamente su riqueza. Pero él se cantaba, fíjense ustedes hasta dónde llega su cinismo, porque se terminó esa relación, se abandonó a la señora, tenía fama de golpeador, y entonces él exclamaba, porque le censuraban el por qué, siendo un hombre tan rico, se comportaba de esa manera. Dice, quien ama bien, pega bien. Ya posteriormente, él, siendo casado, es decir, porque no se disolvió el matrimonio, conoce a María Callas, la cantante de ópera más famosa en Europa. Ella era casada y a pesar de ser casada, él la persiguió y enfrenta al marido, y su cinismo llega al grado de decir, mira, soy más rico que tú y mejor amante que tú. Es importante ante una situación de violencia mantener la tranquilidad. Dice Samuel Merton en su obra Sabiduría del Desierto, quien no puede dominar su lengua ya se perdió. En un disgusto generalmente hablamos, por ejemplo, en los conflictos conyugales, a veces los conflictos de pareja, habla uno de más, ya después se arrepiente, pues hay que controlarse. Es importante el dominio de sí mismo, tener conciencia de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la situación que tiene uno que afrontar cuando hay violencia? En primer lugar, cuando hay una situación de violencia, por ejemplo en el trabajo, que me están llamando la atención injustamente,
inmediatamente recobrar la conciencia de lo que está sucediendo y hacer una visualización de lo que puede suceder. Entonces, no perder el piso, estar bien asentados de lo que está sucediendo. Primera. Segunda, reconocer los indicadores de nuestra ira. Para esto debemos de conocernos nosotros. Cada uno de nosotros tiene distintas manifestaciones. Ante una situación de ira, por ejemplo, se le puede secar la boca, puede ser que empiece a temblar de las manos, puede ser que le venga un vacío en el estómago, probablemente tenga sensación de vómito, hay quien tiene sudoración, hay quien empieza a temblar de las piernas. Entonces cada uno de nosotros debe de reconocer ese indicador, decir qué es lo que está sucediendo, y es en ese momento cuando tiene que tomar medidas. ¿Cuáles serían las medidas? Una primera, y que es la más efectiva, retirarse, pero totalmente retirarse. Alguien me decía, pero es que mi esposa es muy violenta. Sí, pero si te retiras, aunque tu esposa, porque se va a quedar con la palabra en la boca, va a sentir que le ofendiste, no importa, tú retírate, y eso va a ser más importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el tiempo en que debe uno retirarse? Esto va a variar según el tipo de conflicto y la característica de la persona, pero puede ser media hora, puede ser más, tranquilizarse. Es imposible eso sí. Es como en el agua, no podemos ver el reflejo de nuestro rostro si está agitado. Lo mismo también, si nosotros estamos agitados en un problema emocional, no podemos ver las consecuencias de lo que está sucediendo. El número de divorcios se ha incrementado. Ustedes van a tener, por ejemplo, aquí en esta estadística, el estado de Chihuahua es uno de los estados que tiene más divorcios. Estoy hablando de estadísticas de hace 3 años. Esto coincide también con la criminalidad tan alta que hay allá en Chihuahua, los problemas tan serios que hay en Chihuahua. Nuevo León tiene problemas muy serios, Baja California, problemas muy serios, coinciden con los problemas de familia. Siguiente, por favor. Ahora, los divorcios es el extremo en muchas familias, pero en muchas familias, sin haber divorcio, están separados desde hace mucho y se mantienen únicamente por la crítica social, por la conveniencia social, pero hay separación desde hace mucho tiempo. Es más, hay personas que viven, están en la misma recámara, sin embargo hay un alejamiento total. Entonces el divorcio no necesariamente es un indicador de que hay fracturas en la familia. Los conflictos de pareja pueden evitarse, ¿no? Debe haber un esfuerzo de comunicación, debe un esfuerzo de entendimiento, de tolerancia, aceptación recíproca. El riesgo en los matrimonios jóvenes es que falta madurez. Así, alguien puede decir, bueno, es que sí sé mis responsabilidades y tengo trabajo, sí, pero madurez no solamente es eso, es decir, madurez es también el tener la mesura, la prudencia para afrontar momentos difíciles. En una de mis experiencias laborales fui responsable de asuntos laborales del Instituto Nacional de Cancerología y bueno, pues conocí a muchas enfermeras, investigadores, a médicos. Me hablaron de innumerables casos en donde, por ejemplo, el caso de la señora, detectaban que tenía cáncer. Entonces el marido, muy bien, la llevó al instituto para internarla.
siempre se necesita una responsiva de una persona que es internada en un hospital público o inclusive privado. Y tan pronto estaba internada la señora, el marido se desaparecía. Ahí no había amor, ahí no había amor. Es decir, amor es estar en los momentos difíciles, inclusive hasta en esos momentos tan dramáticos como puede ser una enfermedad terminal. Y inclusive en una enfermedad terminal, a lo mejor lo que hace falta es amor, y no es terminal. Hay un renglón dentro de la medicina referente a los problemas oncológicos, donde se habla de varias causas del cáncer, causas genéticas, se habla de muchas causas, pero hay también un renglón donde no se pueden explicar de personas que se han aliviado teniendo cáncer terminal por el amor. Recuerdo el caso de una conferencia que di en el Colegio de Defensa Nacional, que es el plantel de altos estudios militares, y al término de la conferencia, en la fase de preguntas, una persona pide hacer la palabra y me dice: soy el médico fulano de tal, que era la primera conferencia que se daba en ese ciclo. Entonces, soy el fulano de tal, vengo del hospital militar, me permite usted que dé, porque estábamos hablando de la salud, y entre las cuestiones hablé de la salud del alma, y me dice: me permite que dé una conferencia, una plática, un testimonio de lo que yo viví. Yo, ¿cómo no, doctor? Dice: mire, yo atendía a la esposa de un alto funcionario de la defensa y la señora estuvo internada aquí. Entonces, pues tenía cáncer terminal. Entonces llamamos en junta de médicos, llamamos a su esposo, le dijimos: oiga, mire, su esposa está muy grave, ya no tiene caso que la tenga aquí, mejor llévenla a su casa para que esté con sus hijos, para que esté con sus seres queridos. Y dice: no, yo no les creo a ustedes, me la voy a llevar a Estados Unidos. Dice: ya no supimos más de ella. Después de más de un año, de repente va entrando la señora a mi consultorio, toda rozagante. Yo me quedé sorprendido, y entonces la señora vio mi asombro y me dice: oiga, doctor, sé lo que usted está pensando, que yo ya debería estar en el otro mundo. Le dice el doctor, dice: usted lo adivinó. Le digo, entonces el médico le pregunta: oiga, señora, ¿y cuál fue el medicamento o cuál fue el tratamiento? Esto puede ser muy valioso porque va a permitir salvar muchas vidas. Y dice: mire, es poco difícil que usted me crea. Fue el amor. A ver, señora, tradúzcamelo. Dice: mire, tengo un esposo extraordinario, que inclusive se preocupó verdaderamente por mí. Me llevó a Estados Unidos y ahí me dijeron lo mismo que usted me dijo. Tengo unos hijos hermosos. Siento que quería ser superior, que me dejara más tiempo. Y vengo a pedirle que me hagan los exámenes para saber cuál es el grado de evolución. Cero. Había desaparecido el tumor canceroso. Hay una parte que no podemos decir, hay una franja de lo desconocido. Dentro del divorcio hay muchas causas del divorcio, pero indudablemente, o de los conflictos de jóvenes parejas, pero indudablemente que en los divorcios siempre hay culpa de los dos. Hay una cuestión chusca hablando de los divorcios, que esto por poco ya motiva un divorcio. Resulta que en la República Española, en tiempos de la República Española, en 1931-36, ya en vísperas de la Guerra Civil Española, donde los ánimos políticos y sociales estaban en su extremo,
donde inclusive en el Congreso se debatía con mucha actitud, con insolencia, pero con mucha virulencia emotiva. Resulta que comparece el ministro de la Guerra, José María Gil Robles, y uno de sus adversarios políticos lo cuestiona. Dice, todos sabemos que usted, es decir, criticando que él no entendía, que el ministro de la Guerra no entendía los problemas sociales que se estaban viviendo, porque era de otra estirpe social. Dice, todos sabemos que usted, su señoría, pertenece a la clase de los que aún llevan calzoncillos de seda. Chihuahua, este amigo se queda petrificado, ¿no? Entonces, de esa forma ágil del político, dice, pues mire su señoría, por lo visto su esposa ya se lo comunicó. Los divorcios es una responsabilidad, aunque a veces es mejor, pero indudablemente que tiene consecuencia en los hijos. Y si tiene una gran consecuencia en los hijos. Muchos padres dicen, no me divorcio por los hijos. Al contrario, en muchas ocasiones deben hacerlo por ellos. Es decir, si ellos no han tenido la capacidad de dar un plano de entendimiento y de comprensión, tienen que hacerlo por ellos. Hay un relato de un afamado artista chino que pintó un cuadro sobre cera que era el combate de toros. Los niños tienen una gran capacidad de observación, por eso se recomienda y de memoria, pues se recomienda que los idiomas los estudien antes de los 10 años, porque tienen una extraordinaria memoria. Inclusive hay cosas tan singulares de los niños que se entra a los fenómenos suprasensoriales. Hay niños de 4 años, de 5, que aseguran que hablan con otros niños. Llega el padre, ¿quién? Pues, no hay nadie, y esto se va perdiendo. Quiere decir que hay facultades suprasensoriales que se pierden. Es decir, no es que el niño esté fantaseando, es que esto existe. Entonces los niños son muy observadores. En este relato, este pintor chino, a su pintura la denominó Combate de Toros, recibió elogios en su presentación y decidió, pasado el tiempo, un día de verano, ponerlo en el sol, porque como estaba en seda, los gusanos lo carcomían. Entonces entra a distintos quehaceres y después de varias horas observa que un niño, hijo de uno de sus sirvientes, está atento en el cuadro. Entonces le llama la atención y le dice, oye, ¿crees que lo que estás viendo, que estos toros coinciden con la realidad? Dice, pues sí, pero, dice, los toros cuando pelean, toda la fuerza la ponen en los cuernos y como que aquí no. Dice, pero también, dice, cuando pelean, aprietan la cola entre sus patas y en la pintura la balancean. Los niños observan, los niños están atentos de lo que sucede, y aunque uno como adulto dice, no es cierto, no se dan cuenta, pues sí se dan cuenta. Los divorcios, las separaciones afectan la vida laboral. Muchas personas llegan a su trabajo de mal humor y al primero que encuentran de sus subordinados lo fastidian. Esto se conoce como el síndrome del ciclista. Al de abajo le pegan, le pedalean, y con el de arriba son agachones. Son sumisos, barberos, aduladores con el de arriba, y al de abajo lo humillan. Realmente
El estudio se ve terriblemente afectado también cuando hay problemas sentimentales. Por ejemplo, en clase no es nada raro que de repente un joven se duerma. ¿Por qué razón? Es una forma de evasión de los problemas que trae, o esté de mal humor. Y no es nada extraño. Se presenta un lapso de ausencia, está, pero no está. Su mente está en otro lado. También es necesario tomar en cuenta que muchos de nuestros jóvenes a veces vienen mal alimentados, o ellos mismos no se preocupan por sí mismos. En alguna ocasión platicaba con mis alumnos hace 2 o 3 cursos, porque un joven se andaba desmayando en clase. Y digo, oiga, pues, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? Dice, es que no he comido. El estar bien alimentado es fundamental. Y digo, bueno, ¿qué sucede? No, pues es que mi papá falleció y mi mamá está trabajando. Digo, oiga, ¿y usted qué no tiene manos para prepararse su alimentación? Es decir, debe usted autorresponsabilizarse. Discúlpeme, no va a estar atenido a sus papás. Usted puede preparar los alimentos, puede ser un licuado. Es más, puede usted preparar algo mejor a lo que puede conseguir aquí comercialmente. Hay un refrán, un adagio: el mal de vientre no se cura con agua caliente. El hambre no se mitiga con paños calientes. Y el mismo Albert Einstein decía, un estómago vacío es mal consejero. Y Cervantes, el estómago vacío no escucha razones. Hay una sentencia latina: el vientre vacío no oye con placer las palabras. No puede estudiar a quien tiene vientre vacío. La importancia del estudio creo que se resume en este hermoso pensamiento que se encuentra en el libro de la sabiduría. David dice, a la sabiduría la amo más que a la belleza y a la luz, porque su resplandor no se extingue y en la medida que pasa el tiempo es más radiante. Cuando hay preocupaciones, cuando hay problemas de alimentación, cuando hay problemas en la familia, hay muchas distracciones. Si la persona está perdida, está en otro espacio, hay una distracción. La palabra distracción proviene del prefijo dis y de la palabra tracción. El prefijo dis significa tirar violentamente y tracción significa desgarrar, jalar algo. Entonces, distracción es algo que violentamente nos lleva a nuestra mente a otro lado. Muchas veces estamos de mal humor, tenemos problemas. Es decir, y los problemas no solamente son en la vida matrimonial, sino en el trabajo, en nuestra vida de estudio. A veces nos enojamos con nuestros profesores, realmente no habiendo razón. Aquí se aplica este adagio: no importa quién la hizo, sino quién la pague. A veces con nuestros compañeros, en nuestra vida de noviazgo. Entonces debemos detenernos para pensar dónde está nuestra situación de fractura. El crecimiento personal es un asunto de uno, es un trabajo propio. Nuestra vida está llena de altibajos. Nuestro camino no es llano, sino muchas veces hay que pasar barrancos, a veces hay que subir montañas, a veces hay que cambiar. Pero lo que nos cuesta más
dificultad en nuestra vida es cambiar. Y quizá, más que cambiar, lo que nos cuesta es aceptar que cometemos errores. Si ustedes oyen a una pareja que tiene conflictos o a un alumno que salió reprobado porque es muy frecuente que como alumnos siempre le ande echando la culpa al profesor. Cuando uno quiere realmente cambiar, lo primero es reconocer sus errores, en dónde estoy fallando, dónde están mis debilidades. Normalmente uno, cuando está cometiendo errores, tiene tres respuestas. Una, justificarse. No estudié por esto y por esto, no tengo tiempo y estoy trabajando. Otra, victimarse. El profesor o mi esposa o mi esposa no me quiere, no me tiene paciencia. Y otra, no puedo. Esto no es cierto. Quien llega a la universidad es porque tiene talento y es porque puede. Juan Crisóstomo tiene algo muy hermoso. Hace unos cuantos días, una vecina mía que vive con su tía, resulta que el papá de ella fallece intestado. Entonces, en la misma casa vive la tía y vive ella. Pero la tía es una mujer anciana que no se casó, tal vez con mucha amargura, y pelean terriblemente. Y ella me dice, es que ya no aguanto a mi tía. Digo, pero el problema, dice, mi tía me agrede, me ha corrido, me insulta. Digo, bueno, pues aquí hay algo muy sencillo. Nadie puede ser insultado si no quiere. Nadie puede lastimarnos si nosotros no queremos. Y precisamente Juan Crisóstomo tiene algo hermoso. Nadie es víctima de nadie, sufre la suerte que ella misma se impuso. Declararse libre de culpa es echarle la culpa a los demás. Reconocer la propia culpa es camino a la madurez. En nuestra vida vamos cometiendo a veces equivocaciones y muchas veces tenemos tiempo de corregirlas, a veces ya no hay tiempo. Hay una enseñanza, bueno, esto es real, es un funcionario. La mamá tenía problemas mentales, no reconocía, de repente tenía lagunas mentales. Entonces él le pagaba a una enfermeras de pie, y cada 15 días, a veces cada semana, iba a ver a mi mamá, nada más que a mi mamá, las enfermeras, para pagarles. Realmente no había, bajo el pretexto de que a veces la mamá no lo reconocía, no la visitaba, pero fallece la mamá. Ahora quiere estar cada semana en el panteón, y no solamente eso, sino también estaba viendo a un espiritista. ¿No? El amor es en este momento, no es esperar a que vuelvan. Hay una enseñanza, una persona fallece y en el panteón el sacerdote estaba dando su responso. El responso es la oración fúnebre. Entonces el sacerdote estaba en su oración. Entonces la señora, había fallecido el marido, entonces la señora empieza a gritar, pero yo lo quería, y empieza ahí en su angustia. Entonces uno de los hijos se acerca y le dice, mamá, nosotros sabemos que tú lo querías. La señora sigue gritando. Entonces el padre interrumpe su responso, dice, señora, tranquilícese, él está ya
en un plano de descanso, no se mortifique. Y dice, sin duda usted lo quería. Dice, sí, padre, pero nunca se lo dije. Reconocer las equivocaciones. En la sabiduría rabínica dice, ¿quién es sabio? Quien de todos aprende. ¿Quién es poderoso? Quien su pasión domina. Demócrito aseveraba, dejarse vencer por sí mismo es lo más torpe. Lo mejor y primero de todas las virtudes es vencerse a sí mismo. No solo es valiente quien vence a sus enemigos, sino quien vence a sus propias pasiones. Filósofo discípulo entró a una casa que puede tener varios nombres, esta casa de alegría, de entusiasmo, de pasión, de prostitución. Entró a una casa y lo acompañaba un grupo de sus discípulos. Entonces uno de ellos se avergüenza y dice, maestro, ¿qué no es pernicioso entrar? Y dice, no, lo pernicioso no es entrar, sino no poder salir. Antístenes, este filósofo griego, establecía, el que se deja dominar por sus pasiones es como el que se monta en un caballo desbocado, que no va a donde el individuo quiere, sino a donde el caballo lo arrastra. Comunicación. ¿Cuáles son las reglas para dar la armonía en la familia y en nuestra vida de relación? La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Crear confianza, sin gritos, sin críticas, sin reproches. Manifestarnos desde lo más profundo. Las relaciones más hermosas de afecto, de amigos, en muchas ocasiones recibe uno mucho más de los amigos que de los propios familiares. Es decir, en esta comunicación es hablar desde nuestro corazón, es decir, que hable nuestro corazón más que nuestros labios. Los conflictos de pareja y de vida laboral, sin gritos, sin movimientos corporales, sin amenazas. La comunicación es el más alto grado de entendimiento entre los seres humanos. Es el más alto grado. Y que a veces no aprovechamos esas facultades que nosotros tenemos. Quizá haya un día en que no tengamos que utilizar nuestro lenguaje hablado. Tal vez nos comuniquemos mentalmente. Posiblemente llegue ese día en que la evolución del ser humano sea a tal grado. Pero mientras tenemos una herramienta hermosa, que es el lenguaje hablado. Y no solamente el lenguaje hablado, el lenguaje corporal. Entonces, cariño. En una ocasión, un comandante de la policía, amigos casados, que pues uno pensaría que por el tipo de vida que llevan, un hombre rudos, toscos, que ya han perdido el sentimiento de amor. No, me decía, siento muy bonito cuando llegan mis hijos casados y me dan un beso, que a veces lo olvidamos también, entre varones, sin que nosotros seamos del más allá, que nosotros también, nuestros seres queridos. A veces nos falta la humildad para expresarnos, nos falta el dar más atención a nuestros seres queridos. Alguien puede decir, bueno, pues que yo lo quiero. Un amigo mío que se fue al extranjero, enviado de nuestro gobierno, me encargó que yo me hiciera cargo de su hijo que estaba estudiando Derecho, y
reuníamos por lo menos cada semana para ver cómo iban sus estudios. Inclusive yo le platicaba qué pasó con tu novia, cómo va todo, ya, del deporte, en fin. Dedicamos algunas horas para reunirnos. Y un día, como un mes antes de que su papá retornara de su comisión, me dice: oye, quiero decirte algo. Dice: pero pues, yo quería desde hace mucho expresarte esto. Dice: mi papá no me quiere. ¿Cómo dices eso? Estás totalmente equivocado. Mira, si no te quisiera tu papá, no me hubiera encomendado que yo estuviera pendiente de ti. Oye, es la mejor prueba de amor. Mira, te quiere tu papá por esto, por esto, por esto. Dice: pero no me quieras convencer. Dice: no me quiere. Dice: no recuerdo que me haya dado un beso. Tenía razón. A veces tienen hay personas que somos más sensibles. Entonces, cuando llega su papá, que le tengo que rendir cuentas, me dijo esto fulano. Dice: de veras, qué error tan grande he cometido. Debo de expresarme más con él. Hay quien ha entrado a estas cuestiones del desarrollo humano que hablan de que es importante que diariamente nos abracemos, pero con afecto, que en la médula espinal se producen determinadas descargas nerviosas que van a contribuir a estimular algunas partes del cerebro para mantener la serenidad. Entonces, debemos realmente en la comunicación, debemos estar muy atentos con nuestros seres humanos. En el caso de los divorcios, la dama es muy cuidadosa. Cuando decide divorciarse, ya lo pensó. Es decir, cuando toma esa decisión, ya lo maduró. De repente el varón dice: oye, de la esposa, me quiero divorciar, pero ¿cómo? Sí, porque para el varón muchas cosas pasan desapercibidas, pero en toda vida de relación hay lecciones que debemos estar atentos. Hay un hermoso relato de un amigo que tristemente ya falleció. Él, en general, Cárdenas Cantón, él escribió, es decir, reunió una serie de cuentos, anécdotas, relatos universales sobre enseñanzas del ser humano. Le llamó a esta colección Caricias para el alma, y entre esas enseñanzas hay una que voy a compartir con ustedes. Dice: el rey Tesao tenía un hijo tal que encomendó al gran maestro Panku y le encomendó que lo preparara para que cuando él se hiciera cargo del imperio, pues su hijo tuviera todas las herramientas para ser un buen gobernante. Entonces, el gran maestro Panku vivía en la selva. Entonces, él se va al hijo durante varios meses, y al término de varios meses le dice el maestro: bueno, ahora te vas a ir durante 15 días al bosque, te vas a regresar, pero vas a estar tú solo. Cuando regreses vamos a tener el examen. Se va al bosque, a los 15 días regresa y dice: ¿qué fue lo que observaste? Pues el sol, las aves, lo verde del bosque. ¿Qué más? De repente el viento. ¿Qué más? No, pues nada más. Dice: los pajarillos pues están empollando. Dice: no, todavía no estás preparado. Regrésate un mes. Al mes regresa. ¿Qué fue lo que aprendiste? Oí cuando las flores se abren con los rayos del sol. Oí la música del silencio. En nuestra vida de relación debemos de ver lo no expresado y reconocer
las necesidades no habladas. Es importante que los asuntos delicados, inclusive en la vida de la relación, yo como profesor, por ejemplo, acostumbro tratar los asuntos delicados al final de clase y llamo al joven en forma personal, pero por ejemplo en la vida de pareja debemos identificar, inclusive en el noviazgo, cuál es el momento más adecuado. El momento más adecuado tiene que ser cuando haya tranquilidad, cuando haya serenidad, inclusive en un lugar fuera de ruido. Muchas parejas acostumbran, cuando tienen problemas, tomarse unos días de vacaciones. Unas cuestiones muy equivocadas que se cometen en la vida de pareja es tratar asuntos delicados a la hora de la comida. Oye, nos llegó el recibo de la luz, aquí tienes el recibo de teléfono, y acuérdate que hay que pagar la renta. A la hora de la comida, no, esto es en otro momento, ¿no? Ya para echarlos a perder, les voy a dar porque una fórmula que algunos psiquiatras y psicólogos aplican para entrar a sueño profundo en el descanso. Sí saben cómo entra uno a sueño profundo, ¿verdad? Bueno, la manera de entrar a sueño profundo es después de hacer el amor. Así es que vayan poniéndolo en práctica. Hay algo muy importante que está sucediendo en la época actual, es el desprecio a los ancianos. En mi generación, cuando había algún problema familiar, o inclusive a veces cuando necesitábamos algún consejo para nuestra vida personalísima, íbamos con la persona más grande de la familia, al tata, que le decíamos, a pedirle consejo. Y él siempre tenía una fórmula de sabiduría. Hoy los ancianos están estorbando. Un amigo mío me decía que su padre anciano fallece, su mamá, entonces el señor vivía solo, anciano, ya no se bastaba a sí mismo, se lo llevó a vivir a casa. Y dice, fíjate que tengo problemas con mis hijos, porque cuando está comiendo mi papá estaba babeando, o a veces escupe la comida. Entonces mis hijos, como son muy dignos, eso les parece asqueroso. Dice, de repente, cuando está en la sala, se queda dormido y ronca mucho. Estas son las nuevas generaciones. Hay una enseñanza. Es decir, nosotros debemos enseñar a amar a nuestros hijos, que amen a nuestros padres y a nuestros seres queridos, que amen a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero enseñarlos a amar. Si nosotros en nuestra vida familiar hablamos mal de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestros padres, ¿qué vamos a esperar de los hijos? Hay una enseñanza una señora que era viuda, entonces tenía dos hijos, un hijo muy rico y un hijo de clase media que tenía una casa modesta, y el hijo rico entonces llegan a un acuerdo. Oye, mi mamá no puede quedar a estar aquí sola, entonces necesitamos que se vaya con nosotros. Debemos de turnarnos por lo menos. Uno argumentaba una cosa, otro otra para no hacerlo. Entonces uno de ellos dice, mira, el más rico, dice, mira, no me la puedo llevar porque tú sabes que choca con mi vieja. Entonces no me la puedo llevar. Y el otro dice, bueno, pues mira, tú sabes que el más pobre, sabes que mi casa es muy pequeña. Total, el que era más humilde dice, yo me la llevo. Entonces ya estando a casa,
los 2 hijos que tenía, muy contentos porque estaba su abuelita. Y dice, oye papá, mi abuelita se va a quedar. Sí, se va a quedar, va a vivir con nosotros. Dice, ¿y en dónde se va a quedar? Ah, ya vas a ver, hijo. Entonces empieza en el patio, el lavadero, empieza a poner láminas de cartón. Entonces el hijo le pregunta, oye, ¿para qué quieres esas láminas, papá? ¿Qué vas a hacer? Es que aquí se va a venir a quedar tu abuelita. Oye, papá, pero se puede quedar en mi recámara. No, se va a quedar aquí. ¿Ven? Total, ya le instalan el techo y lo acondicionan. Entonces le dice el padre al hijo, oye, vete a traer una cobija. ¿Para qué, papá? Ah, pues es la de tu abuelita. Entonces el hijo tarda y lo va a buscar. Ve que está el hijo cortando la cobija. Dice, ¿por qué cortas la cobija? Yo no te ordené esto. Dice, es que la mitad es para mi abuelita y la otra mitad te la estoy guardando. El respeto y el amor a nuestros padres va a depender de nosotros. Cervantes tiene esta fórmula de amor. La bendición de los ancianos tiene la prerrogativa de mejorar los sucesos. Hay un proverbio hebreo: un hombre anciano en una casa es un buen pronóstico y es un amparo para el presente y para el futuro. Pues me da mucho gusto haber compartido estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya servido. Lo que importa es la calidad, y para mí fue un grato momento compartir esto con la calidad espiritual de ustedes. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, muchísimas gracias. La División de Universidad Abierta agradece a nuestro queridísimo maestro, don José Díaz Olvera, habernos compartido sus experiencias, sus grandes conocimientos en un tema tan delicado y tan importante para nosotros. Me voy a permitir darle un reconocimiento. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento al maestro José Díaz Olvera por su destacada participación como ponencia, importancia en la armonía familiar, en el rendimiento, en el estudio, disertada el 27 de septiembre de 2014 en el Auditorio Isidro Fabela. Maestro, Gracias. muchísimas gracias, maestro.